Bueno, hoy vamos a ver en el módulo 3 tipos de investigación. ¿Cómo se establecen los tipos de investigación? El tipo de investigación a llevar adelante en la creación de conocimiento, ¿sí?, se relaciona específicamente con la clasificación de la ciencia, vista en la clase anterior. ¿Ah? ¿Se acuerdan que habíamos clasificado según 3 criterios? Estaba el criterio de Rudolph, el de Bunge y otros más. Y bueno, el tipo de investigación va a ser inherente a la clasificación de las ciencias, ¿sí? Por lo tanto, cada tipología debe responder a diferentes objetos de estudio, ¿sí? O diferentes maneras de establecer proposiciones, en el caso de que esté trabajando en el campo de las ciencias formales, ¿sí? Puedo también establecer formas de orientar la comprobación, ¿sí?, y el medio o base sobre la cual se asientan dichas comprobaciones. ¿Ah? Más adelante vamos a ver diferentes posturas, ¿sí?, descritas en profundidad respecto a las actitudes que han establecido los principales actores de la ciencia a lo largo del tiempo, ¿sí? Esto tiene que ver con que vamos a ver en detalle más adelante corrientes epistemológicas específicas como el empirismo, el racionalismo. Ya dentro de lo que es epistemología, digamos, tenemos que empezar a partir del positivismo en adelante, ¿sí? Porque ahí es cuando realmente se reconoce a la epistemología como rama de la filosofía y la ciencia. Pero bueno, o sea, tenemos mucho para estudiar ahí en esa parte, digamos, porque están los paradigmas de Kuhn, está el pensamiento complejo de Edgar Morin, está el anarquismo epistemológico de Feyerabend. Todos esos temas vamos a ir viendo en clases posteriores, ¿sí? Pero necesitamos hacer primero un mapa conceptual sobre cuáles son los tipos de investigación usuales o disponibles dentro de lo que se establece como campo de la ciencia. Primero vamos a estudiar formas y criterios que sirven para determinar tipos de investigación. Entonces, el primer criterio es según su propósito. ¿Ah? Entonces podemos establecer una primera clasificación entre la ciencia que se basa en el mero acto de generar conocimiento, ¿sí?, que se distingue de aquella que tiene la necesidad de generar una aplicación práctica, ¿sí? Entonces, tenemos, por un lado, aquella que es, o sea, una mera herramienta de generación de conocimiento, digamos, sin un fin determinado, ¿tá? Y de alguna manera no está o es distinta de aquella que está orientada hacia un sector de la realidad. Para este grupo tenemos la investigación teórica y la investigación aplicada, ¿tá? En la teórica se recurre a la recolección de datos para generar nuevos conceptos generales, ¿sí? Y en la aplicada, la cual se puede subclasificar todavía en tecnológica y científica. La tecnológica, conocimientos puestos en práctica en el sector productivo, ¿sí? Y la científica, pronóstico de comportamientos que son útiles al sector de bienes y servicios. Vamos a ver un poco de qué se trata la investigación teórica. Y entonces, en la investigación teórica
¿sí? La cual recurre a la recolección de datos para generar nuevos conceptos generales, esto lo habíamos mencionado recién, ¿sí? O también denominada investigación especulativa, ¿sí? Como hiciera Primo Giuffera en 1994, es aquella que usa el pensamiento o se vale de operaciones mentales, como la imaginación, la intuición, la abstracción y la deducción para crear modelos y, en cierta forma, explicaciones o teorías acerca de fenómenos no observables. ¿Ah? El producto de la investigación teórica o especulativa son grandes teorías constituidas por conceptos abstractos. ¿Ah? La topología, por ejemplo, como un ejemplo, y de la topología desprender la teoría de espacios métricos, la teoría de espacios vectoriales, y de eso, digamos, cuestiones un poquito más específicas como teorías de grafos, teorías de nudos. Se me ocurrió este ejemplo como bastante compatible, digamos, con la idea de concepto abstracto. ¿Sí? Podemos hablar de la geometría también, de la geometría euclidiana, de sus axiomas y de cómo con el paso del tiempo, digamos, o sea, aparecen otro tipo de geometrías un poquito más complejas, ¿sí? Pero siempre trabajando en el plano abstracto, si se quiere. ¿Ah? Bueno, ahí está anotada otra ejemplificación, ¿sí? Newton y su sucesor Einstein desarrollaron grandes teorías para explicar las relaciones entre materia, energía y movimiento. Esto lo escribió Götz y Lecomte en 1988, en un texto, digamos, en donde esto figura en la página 60. Hay que hacer una referencia con respecto a la abstracción y a la separación del concepto de dogma. ¿Sí? Teoría no es dogma, o investigación teórica, digamos, no es lo mismo, o sea, que investigación dogmática. Johannes Hessen, ¿sí? Filósofo alemán, describe al dogmatismo como aquella posición epistemológica para la cual no existe el problema del conocimiento. ¿Sí? Les pido paciencia porque acá vamos a entrar en un texto, o sea, en una serie de textos que son bastante espesos, si se quieren, y entonces tenemos que prestar mucha atención e ir un poco lento. El dogmatismo da por supuestas la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. Nosotros ya venimos de alguna manera delimitando esto. Hay un sujeto que es un observador, ¿sí? De un objeto que es el que se intenta describir, predecir y de alguna manera caracterizar. ¿Ah? Para el dogmático es comprensible que el sujeto, es decir, la conciencia cognoscente, la conciencia que conoce, ¿sí? Aprende su objeto, lo conoce. Esta posición se sustenta en una confianza en la razón humana, todavía no debilitada por ninguna duda. ¿Sí? Y esta teoría descansa en una noción deficiente de la esencia del conocimiento. El dogmático, esto es importante, no ve que el conocimiento represente una relación y por tanto libera de cualquier tipo de problemática el contacto entre sujeto y objeto. ¿Está? Hay diferencias a establecer entre dogmatismo o dogma, ¿sí? Y realismo noseológico. ¿Sí? Ahí yo hice algunas anotaciones. ¿Sí? El realismo es, en principio, una postura filosófica en donde la existencia del objeto es independiente del sujeto. Entonces, dentro del realismo tenemos el realismo noseológico, en donde se asume que las cosas se conocen sin imposición de categorías desde la conciencia. Luego tenemos el idealismo trascendental, en donde se dice, esto es propio de Kant, de Immanuel Kant.
todo conocimiento exige la existencia de dos principios. El principio material y el principio formal. Hay un enlace ahí al pie, como no me quiero detener, digamos, en explicar estos dos principios, y sí les voy a dejar en la diapositiva el enlace para que vayan a profundizar esto en el libro de Rudolf Steiner, que se llama La filosofía de la libertad. El hecho de que todos los valores suponen una conciencia valorante, ¿sí? Si hay valores, hay una conciencia, digamos, que le dio contexto a ese valor. Esto permanece tan desconocido para el sujeto como que todos los objetos del conocimiento implican una conciencia conocente. El dogmático no reconoce estas figuras, ¿sí? Pasa por alto la interacción del sujeto con el objeto de estudio, ¿sí? Esa es la característica principal del dogmático. Entonces, por otro lado, todo valor supone la existencia de una cosa o persona que lo posee, y de un sujeto que lo aprecia o descubre. Pero no es ni lo uno ni lo otro. Los valores no tienen existencia real, sino adheridos a objetos que los sostienen. Esto es un paréntesis que hago, digamos, para entender que si hay valor, ¿sí? Existe una cosa, ¿sí? Y por añadidura existe una persona que posee esa cosa, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es que los valores no tienen existencia real, sino hay un objeto al cual estén adheridos. Y hay una frase de Bernox que dice que el espíritu no puede salir de sí mismo para coincidir con las cosas, ¿sí? Esto es, lo abstracto no puede salir de sí mismo, digamos, para meterse a lo material. Así también, lo material no puede entrar en el espíritu o en esa abstracción, ¿sí? O sea, se van a tener que llevar... se van a tener que llevar bien, digamos, pero no pueden, o sea, invadir el uno o la una a la otra, ¿sí? Hablando de concepciones. Ni la conciencia cognoscente puede salir de sí misma para penetrar la esfera del objeto, ni éste puede entrar en la mente, ¿sí? Hasta acá venimos trabajando, digamos, con la abstracción, que es el pensamiento mental o la descripción mental del objeto. Y por otro lado, esa materialidad, digamos, que implica el objeto en sí. El conocimiento de la realidad es imposible, ¿sí? Quizás los seres humanos no nacimos para conocer la realidad, tal vez solo vengamos a este mundo con las facultades necesarias para sobrevivir en él, mas no para conocerlo en esencia. Esto es muy dogmático. Esto es propio de un pensamiento dogmático, ¿sí? Y cuando hablamos de dogmatismo, podemos establecer tres categorías: dogmatismo teórico, ético y religioso, ¿sí? La primera forma se refiere al conocimiento teórico, ¿tá? A las ideas, a los pensamientos, a las cuestiones que tienen que ver con el mundo de las abstracciones, ¿sí? El dogmatismo ético se trata del conocimiento moral, ¿sí? De la eterna lucha entre el angelito y el diablito, digamos, que nos está condicionando el accionar constantemente, ¿sí? Y el dogmatismo religioso se basa, o sea, en el sistema de creencias, ¿sí? Y, bueno, y el despelote que trae, digamos, o sea, cuando esto se mezcla, digamos, con la política. Bien, como actitud del hombre ingenuo o del ser ingenuo, el dogmatismo es la posición primera y más antigua, tanto psicológica como históricamente. En el periodo originario de la filosofía griega domina esto de un modo casi general. Es decir, las reflexiones epistemológicas no aparecen, no hay constatación de la calidad del conocimiento. Entre los presocráticos, por ejemplo, o sea, el grupo de los presocráticos son los jonios,
los eleáticos de la región de Elea, Heráclito y los seguidores de Pitágoras. Estos pensadores se hallan animados todavía por una confianza ingenua en la capacidad de la razón humana. ¿Sí? Vueltos por entero hacia el ser, hacia la naturaleza, no sienten que el conocimiento mismo es un problema. ¿Sí? El problema del conocimiento se empieza a plantear con los sofistas. Los sofistas son considerados los primeros abogados, digamos, que existieron en la historia. Y estos son los que proponen por primera vez el problema del conocimiento y hacen que el dogmatismo en sentido estricto resulte imposible para siempre dentro de la filosofía. Desde entonces encontramos en todos los filósofos reflexiones epistemológicas. Acá hay un mapita, digamos, que les puede orientar sobre diferentes épocas de la filosofía griega antigua. La presocrática, la clásica y la helenística, así como también nombres de personajes importantes, ¿sí?, dentro de esa historia de la filosofía. Esto a título informativo, digamos, porque meterse acá, digamos, también es un barro, y nosotros venimos a estudiar epistemología, digamos, no tanto filosofía. Por último, los sofistas actúan como maestros de la elocuencia y del arte de vencer. Fueron las primeras personas que cobraron honorarios, ¿sí?, por esto que dice el texto, que es el arte de vencer al adversario en la disputa refutando sus argumentos, ¿sí? Por eso se considera que fueron los primeros abogados. Esto es importante, sin tener en cuenta quién estuviese en posesión de la verdad. Luego pasamos al contrario del dogmatismo, que es el escepticismo, ¿sí? Mientras que el dogmatismo considera la posibilidad de un contacto entre el sujeto y el objeto, ¿sí?, como algo comprensible, el escéptico lo niega. Según el escepticismo, el sujeto no puede aprender del objeto. El conocimiento, en el sentido de una aprehensión real del objeto, es imposible, según él. Por eso no se permite pronunciar ningún juicio y se abstienen totalmente de juzgar. Esto da lugar a un concepto importantísimo dentro del escepticismo, que es el epogé, que es ausencia de juicio, ¿sí?, y que es uno de los pilares de la fenomenología, ¿sí?, junto con la conciencia y la experiencia. Siguiendo con la descripción, mientras el dogmatismo desconoce en cierto modo el sujeto, el escepticismo no ve el objeto, ¿sí? Por eso son posturas encontradas. Su vista se fija tan exclusivamente en el sujeto que ignora por completo la significación del objeto. Observa, uno ve esto, digamos, en 2021, luego de que haya pasado tanta historia y tantas cuestiones, digamos, y realmente le parece, o al menos a mí me pasa, digamos, que me parece un poco irrisorio, digamos, de que haya tanta postura rígida así sobre el sujeto o el objeto, digamos, cuando en realidad, o sea, claramente tenemos que entender que la ciencia de hoy se tiene que basar en una interacción constante de diferentes posturas, ¿sí? Cualquier extremo en este contexto, digamos, va a ser incompleto. Y esto es importante como productores de conocimiento científico, que lo tengamos presente. Cualquier extremo va a ser incompleto. ¿Sí? Aplica la vida. Observa cómo todo conocimiento está influido por la índole del sujeto y de sus órganos de conocimiento, así como por circunstancias exteriores, medio círculo, círculo cultural, y de este modo escapa a su vista el objeto, tan necesario para que tenga conocimiento, tenga lugar el conocimiento. Bueno, hay una forma mitigada del escepticismo, ¿sí? Según esta forma mitigada o una versión light, LT, digamos, del escepticismo, según ella, no hay verdad ni certeza, pero sí hay probabilidad, ¿sí?
Entonces no serán nuestros juicios verdaderos, sino tan solo probables. Pero en esta forma de escepticismo se añade una inherencia, en principio, a la posición escéptica. Además de esto, se añade una contradicción más. El concepto de la probabilidad supone el de la verdad. Probable es lo que acerca a lo verdadero. Y quien renuncia al concepto de la verdad tiene pues que abandonar el concepto de la probabilidad. O sea que, si bien es una forma mitigada, digamos, en algún contexto se habrá considerado válida para el escepticismo, es paradójica de por sí, por esta cuestión, digamos, del renunciar a la verdad y que trae por añadidura el abandono a la probabilidad que da lugar esa verdad. Al margen de todo esto, ¿sí? Y por más errado que esté el escepticismo en esta postura, no se le puede negar importancia para el desarrollo espiritual del individuo y de la humanidad. ¿Sí? Esto lo saqué de un texto, decía que es un fuego purificador de nuestro espíritu, que limpia al mismo de prejuicios y errores y le empuja a la continua comprobación de sus juicios. Es decir, lo más importante que hace el escepticismo, ¿sí?, es venir a ponerle un freno al dogmatismo. En cierta forma eso es lo más importante. ¿Sí? Entonces, esta frase está buena: el escepticismo hunde el aguijón de la duda en el pecho del filósofo. Este no se aquieta en las soluciones dadas a los problemas, sino que se afana y lucha por nuevas y más hondas soluciones. Lo que hablábamos recién de constante actualización y constante cuestionamiento. Bueno, ahora vamos a ver la investigación aplicada. ¿De qué se trata? La investigación aplicada tiene por objeto resolver un determinado problema, un planteo específico, y se enfoca en la búsqueda y consolidación del conocimiento para su aplicación. Ya no estamos hablando de la moneda en el fondo del mar. Ya sacamos la moneda del fondo del mar y queremos comprar cosas con esa moneda. Entonces, la expresión investigación aplicada se popularizó durante el siglo XX para referirse al tipo de estudios científicos orientados a resolver problemas de la vida cotidiana y a controlar situaciones prácticas. Actualmente, este tipo de investigación se posiciona como un ámbito muy fértil, considerando la alianza establecida entre educación e industria. Tiene una vinculación estrecha con la investigación básica, depende directamente de lo que se descubra en esta ciencia básica, y busca poner teorías en práctica. Por lo tanto, tiene que estar apoyada en el análisis y búsqueda de soluciones para problemas de índole social y humano. La investigación aplicada se puede clasificar en, primero, tecnológica, ¿sí?, la cual es un proceso que comprende investigación y transformación, buscar ideas, acciones para resolver problemas, ¿sí?, sin necesidad de exactitud teórica. ¿tá? Es solamente aplicación de conocimiento para realizar acciones que modifiquen una realidad. ¿tá? La investigación tecnológica tiene como finalidad solucionar problemas o situaciones que el conocimiento científico ha consolidado como demanda. Por lo tanto, su finalidad es la de reconstruir procesos en función de descubrimientos ya realizados. ¿Sí? Y ahora paro un ratito para preguntarles si tienen en la cabeza, si se les viene a la cabeza algún ejemplo de investigación aplicada tecnológica. ¿Algún ejemplo concreto?
de los tipos de investigaciones que hacemos en ingeniería en general, ¿no es cierto? Es Hay una por ahí tendencia a eso. una caracterización de un determinado material, de un determinado sistema, puede ser una investigación aplicada, ¿sí? Ya se van dando ideas, digamos, del tipo de investigación que les va a tocar desarrollar en cada uno de sus trabajos de tesis. Igual nos faltan un montón de categorías, pero o sea, los trabajos de investigación en ingeniería mayormente van a estar, por lo general, en el campo de la investigación aplicada y tecnológica, si se quiere, ¿sí? Después lo que te va a marcar seguramente un límite es el grado de precisión que vas a manejar en la teoría, ¿sí? Esto se especifica ahí en la aplicada tecnológica, que no requiere un nivel elevado de precisión teórica, ¿sí? Y muchas veces en ingeniería sí se requiere de esa precisión. Por eso hay que tener en presente. Yo suelo asociar a la investigación aplicada tecnológica mucho a los procesos de innovación que se dan de manera asistemática en el ejercicio de la profesión. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿sí? De alguna manera, yo ejerzo la profesión y estoy desarrollando sistemas y demás, y voy incorporando cuestiones, digamos, que tengan que ver con algo que no tiene demasiada precisión, pero que sí genera, digamos, una solución a un problema puntual. ¿Está? Entonces, nada, es simplemente establecer esa conceptualización para poder, de alguna manera, posicionarnos, digamos, en toda esta gran clasificación. Además, no hablamos, digamos, de que arranqué, así que estaba bueno, digamos, hacer un parate, digamos, que ustedes opinen un poco. Francisco, ¿qué opinás? Axel, Sonia, ¿ustedes cómo ven la parte, digamos, o sea, de esto, que es la clasificación de los tipos de investigación? Sí, Aplicada, aplicada sería porque se utilizan técnicas, digamos, no es algo, es algo, es algo empleado, digamos. Por eso sería aplicada, ¿no es cierto? Claro, en realidad, aplicada tiene que ver con que yo me valgo de resultados que obtengo en la producción de conocimiento para resolver cuestiones específicas. Por ejemplo, vos trabajás en envasando, ¿sí? Sí, sí, yo estoy en el doctorado de Ingeniería Industrial también. Mi plan de tesis está relacionado con gestión de residuos. Por ejemplo, ¿sí? O sea, hay una componente tecnológica ahí, ¿sí? O sea, puede estar, o sea, de alguna manera asociada, digamos, a la resolución del problema, que es la gestión de residuos, en tu caso. Claro, después más adelante, digamos, la parte de investigación aplicada, yo, por ejemplo, voy a aplicar enfoque mixto en mi investigación. Eso sería, digamos, una técnica de investigación aplicada, ¿no? ¿A qué le llamás enfoque mixto? Y yo Creo que está... voy a hacer un análisis cual y cuantitativo. Bueno, sí, es un tipo de modelo mixto, sí. Pero es igual, o sea, viene en la clase que viene, me parece. Porque, o sea, todavía tenemos que ver los modelos científicos, ¿sí? O sea, acá en esta primera parte nosotros vamos a tocar un montón de temas que seguramente si ya hicieron un curso de metodología de la investigación, es información que ya les llegó de alguna forma, ¿sí? Pero es un repaso necesario, digamos, para lo que viene después, que son establecer, digamos, las corrientes más fuertes y más importantes de la epistemología, ¿sí? Básicamente hasta acá tenemos que entender que nosotros estudiamos epistemología
para entender cómo validar la calidad del conocimiento que producimos. ¿Está? Eso es básicamente lo que tenemos que entender. Y después, bueno, nos vamos a valer de diferentes clasificaciones como para posicionarnos de alguna manera en un nivel de especificidad, ¿sí?, que nos permita acotar el trabajo. Si no, el trabajo de investigación tendría una amplitud tal, digamos, que, o sea, que no nos permite, digamos, cerrar ninguna idea, ninguna conclusión. Axel, ¿estaba por decir algo? Sí, era más o menos por el mismo rumbo. Cuando hablamos de ingeniería, por lo general, casi la mayoría de los ingenieros se dedican a la rama que recién hablamos, ¿no? De ver el conocimiento actual que hay y teniendo una determinada problemática, ver de qué forma se la puede solucionar, ¿no? Y si en el proceso de aplicar lo que hay para solucionar eso se encuentra algo nuevo, ahí sale alguna publicación o demás, ¿no? Pero por lo general consta, ¿no? De ver lo que hay para solucionar el problema que tenemos. Sí, si hablamos de ingeniería, ¿no? Creo que ese por ahí el enfoque más, que más se utiliza, al menos hasta en lo poco, ¿no?, que estoy ejerciendo la profesión. Bien. Fran, ¿cómo estás? Francisco. Sí, sí, estoy también de acuerdo con lo dicho por los compañeros, ¿verdad? La profesión, en nuestro caso, normalmente lo que creamos son conocimientos para aplicarlo, ¿verdad? Directamente en mi caso, mi tesis por lo menos creo que se encuadra un poquitito en esas áreas, ¿verdad? La cual nosotros vamos a crear un algoritmo, una metodología, ¿verdad? Para poder utilizar la tecnología, por ejemplo, para tratar de ir metiendo de vuelta, ¿verdad?, en las áreas Está eléctricas, por bien, ejemplo. pero está bueno hacer la diferenciación entre cuando yo tengo un problema específico a resolver, tengan presente esto nada más. O sea, investigación aplicada tecnológica, ¿sí? Cuando yo tenga un problema a resolver que es puntual y que ya está enmarcado, y muchas veces una innovación tecnológica va a encontrar su problema a resolver, digamos, en un tiempo posterior. Muchas veces hay desarrollos tecnológicos, digamos, que van a tener sentido, digamos, o sea, a posterior. Puede darse ejemplos, ¿sí? Bien, continuamos. Yo creo que había dejado de compartir pantalla, así que voy a compartir de vuelta. Ahí está. Bien. El proyecto de investigación tecnológica se compone de las siguientes etapas. Hay una identificación del problema, hay una formulación específica de ese problema, luego dentro de esa formulación se identifica el objeto que va a ser el centro de la investigación, se identifica el campo específico y se formula el objetivo de la investigación. ¿Ah? Y por último va la formulación de la hipótesis de la investigación. La actividad de hoy, anótense esto, bueno, igual yo le voy a subir al aula ahora este enunciado. Va a ser justamente procesar la lista anterior, esta que vimos recién, y tratar de ver si nuestra investigación es compatible, ¿sí?, con el tipo de investigación estudiado. ¿Ah? Bueno, ahora vamos a hablar de investigación aplicada científica. La investigación científica es un proceso ordenado y sistemático de indagación en el cual, mediante la aplicación rigurosa de criterios y métodos, se persigue el estudio, el análisis o la indagación en torno a un asunto o tema, con el objetivo subsecuente de aumentar, ampliar o desarrollar el conocimiento que se tiene de él.
La investigación aplicada científica indaga sobre la aplicación práctica de determinados conocimientos científicos. Suele partir de los conocimientos adelantados por la investigación científica pura. ¿Sí? Y un ejemplo puede ser el estudio de la energía solar para obtener electricidad en los hogares. ¿Sí? Eso me lleva a pensar en qué momento o desde hace cuánto tiempo se empezó a pensar que esto es posible. De hecho, hoy hay sistemas de energía solar, digamos, que alimentan de electricidad cierta clase de vivienda. ¿Sí? 20, 30 años atrás quizás era un poco diferente. Pero ya estaba, o sea, el desarrollo científico en discusión, en debate. En este sentido, la metodología implica una serie de pasos o etapas con el fin de demostrar la validez de los resultados obtenidos. ¿Tá? Acá, en la investigación aplicada científica, tenemos identificación del problema, búsqueda de antecedentes, observación, demostración de las hipótesis y conclusiones. Bastante similar a lo que es investigación aplicada tecnológica. Características de la investigación científica. Hacemos un paréntesis y reflexionamos y de alguna manera repasamos lo que vimos en la clase anterior. Sistemática. Considera a las investigaciones previas como antecedentes. Brindan un punto de partida y un contexto. ¿Sí? Por ende, se enmarca o se delimita un sistema de pensamiento a partir de estos antecedentes. Por ejemplo, un estudio sobre un nuevo planeta descubierto deberá tomar en cuenta las leyes de Kepler. Esas son las leyes de Kepler, vienen a ser los antecedentes. ¿Sí? Es metódica. Sí, parte de un método definido y declarado que permite validar sus resultados. Por ejemplo, método cuantitativo, método cualitativo, experimental, observacional, estudio de campo, etc. Es ordenada, sí, porque para poder llegar a cumplir su objetivo requiere de un orden, de un algoritmo. ¿Sí? ¿Es racional? Sí, porque explica el fenómeno de manera objetiva y utilizando la razón. ¿Es reflexiva y crítica? Sí, porque reflexiona sobre el objeto de estudio y promueve el pensamiento crítico, del que depende el desarrollo de un nuevo conocimiento. Bueno, según la profundidad, ¿sí? Acá empezamos una nueva clasificación de los tipos de investigación. Según la profundidad, según el nivel de profundidad, se pueden agrupar, ¿sí? Hacer una aproximación a un asunto desconocido, se pueden estudiar características de la realidad de manera más exacta, o abordar un estudio muy útil para verificar teorías. Entonces, de ahí nacen la investigación exploratoria, la investigación descriptiva y la investigación explicativa. La primera parte del estudio de fenómenos poco estudiados, por eso se dice que estamos explorando. No se apoya tanto en la teoría, sino en la recolección de datos. ¿Está? Y esa recolección de datos me permite detectar patrones para poder explicar ciertos fenómenos. Luego tengo la investigación descriptiva. Los resultados no tienen una valoración cualitativa, solo se utilizan para entender la naturaleza del fenómeno. Y tengo la investigación explicativa, que se encarga de establecer relaciones de causa y efecto que me permiten hacer generalizaciones. Fíjense que en tres conceptos que podrían parecer similares, digamos, son totalmente diferentes en cuanto al accionar que uno realiza, digamos, dentro de cada proceso de investigación. La investigación exploratoria parte del estudio de fenómenos poco estudiados, ya hablamos de eso. ¿Sí? Este tipo de investigación, ¿sí? Se realiza sobre un tema poco estudiado, ¿sí?
o cuando es difícil formular una hipótesis exacta del mismo. ¿Ah? Cuando aparece un nuevo fenómeno, aparece el tipo de investigación exploratoria. No tiene antecedentes. Es la primera aproximación que realiza el investigador sobre un objeto en estudio. ¿Sí? Permite acceder a la información general sobre el aspecto, características y comportamientos. Puede ser, hay una subclasificación. La investigación exploratoria puede ser de tipo experto, ¿ah? Es decir, encuestas de conocedores, o puede ser literaria. Es una revisión de autores referentes en el tema en cuestión. ¿Ah? Esto suena un poco paradójico, porque si estamos hablando de un objeto poco estudiado, da la sensación de que la investigación exploratoria de tipo experto puede llegar a ser más amplia, o puede tener mayor alcance en su desarrollo que la literaria. La apreciación. Perdón, ¿puedo preguntar algo? Sí, Bueno, pero la investigación exploratoria debería aplicarse, ¿no?, en cualquier tesis, porque nosotros lo que buscamos es un conocimiento que no existe. hay una diferencia, porque lo que se hace en cualquier tesis es una revisión del estado del arte. No necesariamente, o sea, sí es, o sea, es un formato de investigación exploratoria, ¿sí? Pero lo que se hace cuando estableciste de alguna manera una problemática en la cual vas a encontrar un nicho de carencia del conocimiento, ¿sí? Bueno, en ese nicho, al haber establecido de alguna manera esa carencia de conocimiento, necesito confirmar o constatar cómo es el estado del arte. Ahí es donde aplico una técnica exploratoria, ¿sí? Que puede ser esta investigación exploratoria literaria, ¿sí? Pero no es básicamente una investigación científica, sino que es una revisión del estado del arte. ¿Ahí se entiende? ¿Se logra entender la diferencia? La revisión del estado del arte es general y es compatible con cualquier tipo de investigación. Por ahí se confunde porque justo se da la casualidad de que se menciona la investigación exploratoria literaria, ¿sí? No sé si está bien, o sea, si se logró comprender lo que intentaba expresar. Claro, ahí sería entonces así, dentro del estado del arte, yo tengo a lo último, digamos, la parte de investigación exploratoria, que es el nicho justamente que no existe, ¿no es cierto? Algo desconocido que yo estoy investigando. Claro, vos vas a trabajar, por ejemplo, en gestión de residuos, ¿sí? Entonces vas a establecer una manera de maximizar la eficiencia en la gestión de residuos. Entonces, tu estado del arte va a comprender, ¿sí?, cómo se da en el mundo entero la gestión de residuos, ¿sí? En principio, de manera general, en distintos lugares en donde haya más información al respecto. Y luego vas a ir enmarcando o delimitando aquellos lugares, digamos, que sean compatibles en cuanto a morfología y a condiciones de contorno al caso particular regional al que te vas a ocupar. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, gracias. Buenísimo. Cuando quieran preguntar, o levantan la mano con el chat o interrumpen nomás, no hay problema. Bueno, siguiendo con la investigación exploratoria, ¿sí? Busca información sobre un fenómeno poco conocido. Eso es básicamente lo que hace, digamos. Y como resultado de la investigación surgen preguntas, no tantas respuestas. ¿Ah? Siguen apareciendo más preguntas, digamos, a
a medida que aparecen resultados. ¿Sí? Es un proceso de investigación que es flexible y no tiene tanta estructura, digamos, como otros tipos de investigación. La información necesaria solo se define muy vagamente. Y lo que busca es brindar conocimiento, y conocimiento en el problema en el que se encuentra el investigador. ¿Ah? Los datos registrados durante la investigación son de tipo cualitativo. Los resultados que se obtienen en la investigación son preliminares y la base, o sea, y se usa como base para investigaciones futuras. ¿Sí? Esta investigación exploratoria suele generar insumos para posteriores procesos de producción de conocimiento científico. Bueno, y acá hay otras características más. ¿Sí? Estas investigaciones son mucho más libres o dispersas. ¿Sí? La persona que realiza la investigación se encuentra obligada a innovar en la información con respecto al tema de estudio, debido a que posiblemente no haya sido tratado con anterioridad. Acá hay ejemplos de investigación exploratoria. Se lo voy a dejar para que lean después, pero los títulos podemos mencionarlos. Estudio de la deserción escolar, anticonceptivos femeninos, prejuicios sobre la homosexualidad, estudiantes universitarios aptos para una beca laboral. ¿Sí? Esos son ejemplos de cuestiones que tienen que ver con investigación exploratoria. Luego tenemos la investigación descriptiva. ¿Sí? Se encarga de describir situaciones y acontecimientos. ¿Sí? No se interesa por las explicaciones o por las hipótesis, tampoco se encarga de hacer predicciones. Esto describe nada más. ¿Y qué etapas tiene? Bueno, examina las características del problema, define y formula una hipótesis, seleccionan las técnicas para la recolección de datos y verifican la validez de las técnicas empleadas. Y los procesos que se utilizan, ¿sí? Son establecimiento de tipos de investigación, clasificación, estudios exploratorios, descripciones, las cuales pueden ser experimentales o explicativas. Es un trabajo que se realiza previamente a una investigación expositiva, que expone. Describe las propiedades de un fenómeno y la explicación a otros asuntos que tienen alguna relación. ¿Sí? ¿Cuál es su distinción? Explorar las características del tema en estudio, definir el mismo y formular hipótesis. Seleccionar la técnica para la recolección de datos y las fuentes de información a consultar. Este método es muy utilizado en psicología o en ciencias sociales, con el fin de obtener datos. Fíjense que habla de una visión general del tema de objeto de estudio y se dirige de alguna manera a todo aquello que se puede tener para estudiar. Hay ejemplos. Censos poblacionales son ejemplos de investigación descriptiva. Cuando quiero evaluar o quiero caracterizar una escuela pública o un formato de escuela pública. Etnografía, ¿sí? Esto es el estudio de la etnia asociada a la posición geográfica, determinar el número de fumadores de una población, ¿sí? Tasa de desempleo actual, enfermedades comunes entre niños de una población. Bueno, esos son ejemplos de investigación descriptiva. La investigación explicativa ahora, por último, la que se encarga de establecer relaciones de causa y efecto. ¿Sí? El objetivo más importante en este tipo de investigación es el de revelar los motivos por los cuales sucede un fenómeno. ¿No? Y tiene ciertas ventajas como puede ser evitar situaciones que introduzcan errores en la investigación. Pero, a la par, como desventaja tiene que existe la posibilidad de que surjan coincidencias entre los sucesos que se están investigando. Entonces yo puedo
erróneamente invertir la causa y el efecto. Ejemplos de investigación explicativa. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué las personas mayores desarrollan síntomas más graves de COVID-19? ¿Por qué la emisión de gases invernadero causa el calentamiento de la atmósfera terrestre? ¿Por qué en una elección una persona escogería un candidato y otras personas elegirían a otro? Los efectos que provoca la utilización de videojuegos violentos a los adolescentes en la Ciudad de México. Esto es un tipo de investigación más explicativa, un poco más específica, pero vale como ejemplo. ¿Sí? O cuáles son las causas que provocan la ingesta de sustancias psicoactivas en niños menores de 12 años. ¿Sí? Todo esto son ejemplos de tipos de investigación explicativa. ¿Qué hora es? Es 7:25. Bueno, vamos a hacer un cortecito de 15 minutos. Así descansamos, cortamos la grabación esta y retomamos en otro segmento. Nos tomamos 15 minutos para respirar, apagar la pantalla y